Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a esta emisión en vivo de su programa de noticias con el bote. En esta ocasión, Yo Libremente Opino, ya están con nosotros nuestros analistas ciudadanos. Buenas noches al buen Ulises. Buenas noches a mis compañeros de la mesa y buenas noches a nuestro público. Marta. Hola, buenas noches a todos los que nos escuchan y a ustedes, mis compañeros de la mesa virtual. José Manuel. Bueno, pues buenas noches, queridos compañeros de la mesa, queridos escuchas, gracias por estar con nosotros. Y bueno, es su servidor, el bote, iniciando esta nueva emisión de Yo Libremente Opino, en la que vamos a hablar pues de los dos temas que hay que comparar, hay que dimensionarlos, hay que dar mucha opinión de ellos, sobre todo partiendo, pues para no apostarle a la desmemoria, hay que partir de situaciones ocurridas en el pasado que nos pueden ilustrar un poco mejor el asunto. Alguna vez, hace ya bastantes años, aprovechando el enorme relumbrón que año con año generaba, porque ya no genera el mismo, pero generaba hace algunas décadas, el famoso Día de la Virgen de Guadalupe, pues se llevó a cabo, mientras estaba esa jornada de fiesta, se llevó a cabo pues la aprobación de pasar la deuda de unos cuantos cuatitos ambiciosos vulgares sin llenadero, pasárnoslas a todos los mexicanos, el llamado Fobaproa. Esto nos ayuda a entender en un momento dado cómo simple y sencillamente se puede, mediante un espectáculo, no digamos espectáculo, sino ante una situación que tenga que ver con la tradición, con el deporte, o con la fiesta, o con el espectáculo, lo que sea, se puede distraer fácilmente al grueso poblacional de lo de veras importante. Y esto porque lo comento, porque básicamente fue lo sucedido en la semana, cuando habiendo tantos temas de injusticia, habiendo tanto que la Constitución dice, por ejemplo en materia de salarios, por ejemplo en materia de derechos humanos, por ejemplo en materia de seguridad, en materia alimentaria, en materia energética, en tantos sentidos que la Constitución dice una cosa y en los hechos es otra. Pero bueno, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió tomar el caso de Florence Cassés. No tomar el caso de miles de personas que se encuentran en una situación en la que, pues injustamente a lo mejor fueron arrestadas, o que inclusive sus derechos humanos fueron pisoteados y valieron gorro, o que en un momento dado su debido proceso no ha sido el correcto, o inclusive pues estar simple y sencillamente en la cárcel siendo inocentes. No, eso no importó solamente el caso de la ciudadana francesa, al poco tiempo de que Enrique Peña Nieto había ido para allá a Francia también. Pero bueno, al final de cuentas lo que importó fue el caso de Florence Cassés, por encima de tanta injusticia social, pobreza, hambre, injusticia penal que viven muchos mexicanos, y además por encima inclusive pues de aquella situación tan lamentable de que el Estado de Derecho a modo es tal que pues el cuello blanco tan campante, mientras el que roba un pan por hambre, ese sí va a la cárcel en un tronar de dedos así. Pero bueno, lo que importó a la Suprema Corte fue el caso de Florence Cassés, algo que también fue tomado, pero como un enorme boom por los medios, por la misma gente, que mientras al mismo tiempo que se daba lo de Florence Cassés, pues se dio la exoneración prácticamente de Peña Nieto y el PRI por el caso Monex. No solo se llegó al grado tal de lo que veníamos planteando en Yo Libremente Opino y en diversos programas de noticias con el bote, respecto al hecho de que ya lo que se decidiera después era lo de menos. Ya se había dado el premio gordo de la presidencia de la República, a pesar de que se haya pisoteado, de que se hayan cometido irregularidades, se haya hecho lo que se haya querido, con tal simple y sencillamente llegar al poder. Pero bueno, el hecho de lo ocurrido en la exoneración de Peña Nieto tiene mucho que decirse al respecto, porque debemos de partir de la base de que cada reconocimiento, por ejemplo, del uso de tarjetas Monex, por decir algo, reconocimientos de ese tipo dan cuenta de algo muy importante, y es que, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Progresista tenían razón. Tenían razón, y ni siquiera fueron uno de esos medios principalmente, que incluso unos días antes de que se diera el fallo que liberó a Florence Cassés, se puso a disculparse
y a reconocer el montaje, pues no hizo lo mismo para reconocer que Andrés Manuel López Obrador tenía razón en cuanto a lo que impugnó de la elección presidencial, ¿sí? Así como que aquella vez que se aventaron los videoescándalos, después en propia voz de Ahumada allá en Cuba se reveló el complot que había sido los videoescándalos, y nadie fue, de aquellos que se le fueron encima a Andrés Manuel López Obrador, nadie fue para reconocer que Andrés Manuel López Obrador tenía razón, sino al contrario, siguieron hasta mofándose y haciendo burla del complot. Así es como se la gasta nuestra clase política y el poder mediático en este país. Entonces vale la pena comentar de que, bueno, pues de manera similar se vino dando esto, una distracción muy grande que fue Florence Cassés, una situación muy lamentable en la cual pues viene a dársele razón, los hechos terminan dando razón, pero deciden, gracias a que la ley es a modo y que hay un Estado de Derecho a modo, como lo he venido diciendo desde hace mucho, pues simple y sencillamente se decidió por mayoría de los consejeros del IFE, pues que quedara todo en una exoneración, ni siquiera la multa merecida, por ejemplo, para el PRI. Así de fuerte y de lamentable es lo ocurrido, que fue tapado prácticamente por el asunto de Florence Cassés. Creo que esos son los puntos más relevantes. Creo que es importante hacer el énfasis de la importancia que tiene, que se debe crear conciencia de informar a la gente de tal manera. No digo que no se vea como importante un caso como el de Florence Cassés, sino que no se debe de perder de vista casos, desde mi punto de vista hasta más importantes, como tiene que ver el hecho de que se termine reconociendo la triquiñuela, pero que simple y sencillamente al mismo tiempo se termine dejando en la impunidad. Esos son los temas, y bueno, vamos a arrancar primero con Ulises. Sí, en efecto se trata de temas que tienen que ver, porque se trata de un asunto muy importante, que es la impartición de justicia y la administración de la justicia en nuestro país. En el primer caso, sí estoy de acuerdo contigo en que se trata de un asunto mediático. Sin embargo, vale la pena analizarlo, porque también tiene una intención, y parece ser que tiene ahí unos contenidos que sí es necesario para contextualizarlo en esta coyuntura que está viviendo el país. Es necesario ponerlo sobre la mesa. Primero, hemos estado hablando durante estos programas también que hay una estrategia por parte del Partido Revolucionario Institucional y de su presidente en el poder, Enrique Peña Nieto, para deslindarse de las políticas panistas en aras de cubrir una continuidad en cuanto a la agenda neoliberal. Y creo que esta es una raya más al tigre en este proceso que se está viviendo, y en este proceso que de alguna forma los verdaderos beneficiarios de los gobiernos panista y priista han implementado para que la opinión pública tenga la impresión de un verdadero cambio y de una verdadera alternancia. Insisto en esto porque este caso de Florence Cassés, creo que de alguna manera se encuentra en esta atmósfera y en esta misma inercia, ¿no? Esto es un asunto que sí proviene del 2005. En efecto, muchas de las personas partidarias del PRI y sobre todo del PAN han tratado de hacer que este asunto se vea como algo que no se hizo, no comenzó dentro del sexenio de Felipe Calderón, y por lo tanto García Luna y Felipe Calderón tendrían poco que ver o poco pudieron hacer en cuanto a las anomalías que se habían dado con la detención. Y por supuesto, Bote también, ya que lo mencionamos, importantísimo ver que también hay culpables graves con respecto a lo que es el manejo de pruebas y a lo que es la mentira por parte de un medio ante la opinión pública. Se aceptó que hubo un montaje en el 2005 para que esto sucediera, se aceptó que se armó una detención en donde a la señorita en cuestión, por ejemplo, no la agarraron en flagrancia, es decir, no fue sorprendida en flagrancia, ejerciendo aquellas acciones de las que se le acusaban. Se hizo este montaje con la complicidad de los medios de comunicación en una clara violación a todas las leyes y al sistema jurídico nacional. Y durante el sexenio de Fox, que en el último año del sexenio de Fox, se comete esta tropelía, pero es el sexenio siguiente, que es el sexenio de Felipe Calderón,
en el cual se da el proceso de encubrimiento, despiste, desorientación y todas las anomalías procesales, que se dieron alrededor de este caso y que hacen responsable directamente a Genaro García Luna por el puesto que le correspondía en ese momento, de que bajo su administración y sobre todo bajo la administración de Felipe Calderón también, ¿sí?, se llevaron a cabo una serie de anomalías, una serie de violaciones vergonzosas que sí es necesario considerar en su gravedad, porque de alguna forma, si esto sucede con una persona que estaba en el ojo público por el hecho de ser extranjera y por el hecho de haber sido la protagonista de un montaje para hacer quedar bien al gobierno en el anterior sexenio, y le va de esta forma, hay tantas anomalías que esperar de alguien que de alguna manera no está en el ojo público. Con esto no quiero decir que la señorita Cáceres sea inocente, evidentemente eso es algo difícil de saber, aunque todas las pruebas, los testigos inclinan a pensar que en realidad lo es. Sin embargo, la claridad que requiere la ley y el ejercicio de la justicia con respecto a la culpabilidad o la inocencia de una persona es la que brilla por su ausencia y es la que tiene otras motivaciones. Aparte de ser un distractor bote, que en realidad no es, sí también tiene trascendencia en el peso por el simple hecho del contenido mediático que tiene. Lo que se hace precisamente es hacer otro montaje, aparte del que se hizo en 2005, otro montaje mediático, sí, que con los elementos ya puestos por los hechos y los acontecimientos sucedidos, en el cual se da una versión demasiado simple y demasiado sencilla de la opinión pública. Hay un desastre panista, hay un asunto o un affair vergonzoso del sistema jurídico y de la administración de la justicia en los sexenios panistas que los involucra a los dos, y en un acto de justicia y en un acto de acabar precisamente con ese enredo, en un acto que marca una diferencia entre la actual administración y la anterior, la administración de Enrique Peña Nieto libera a esta persona víctima de las tropelías y víctima de la ineficiencia, de la corrupción y de todos los defectos que pudo haber presentado el PAN y las autoridades panistas durante su administración. Esto da como resultado, uno, que en realidad Enrique Peña Nieto y su gobierno y el PRI así tienen una agenda distinta y tienen intereses encontrados con la anterior administración, y por otro lado, pues una legitimación ante también el escándalo de Molex, que lo vamos a ver, y todo lo que rodeó a la elección y que la pone en una posición de ilegitimidad muy parecida a la anterior administración con Felipe Calderón, pues puede quedar atenuada precisamente esta ilegitimidad porque se cometió un acto de justicia de alguien que llegó a poner orden, o de la justicia que se pudo hacer ante los cercos que ya había dejado toda la serie de corruptelas y todas las ineficiencias, todos los engaños y todas las transgresiones que había cometido el gobierno panista. Llega Enrique Peña Nieto y en realidad pone orden y se muestra con una muy buena voluntad, y así queda ante la opinión pública en esta secuela que hemos visto de muchos actos que han intentado fingir y que han intentado reforzar la imagen de que hay un deslinde entre las dos administraciones. Entonces en realidad sí es un señuelo, pero no es un señuelo como un partido de fútbol. No se puede hablar de un espectáculo, no se puede hablar sí se puede hablar obviamente de un espectáculo porque lo fue. Aquí con espectáculo pues hablamos precisamente de un fenómeno social, no ya de un simple evento deportivo o evento de la farándula. Entonces en ese sentido sí fue un espectáculo distractor, pero no lo fue con un contenido tan poco denso como pudo haber sido un acontecimiento de la farándula o un acontecimiento deportivo, por ejemplo. Tiene un alto nivel de análisis porque de alguna forma se está enviando un mensaje de impunidad, y sobre todo un mensaje, más allá de la impunidad, un mensaje de indiferencia ante semejante impunidad, de prepotencia con la impunidad. Una cosa es que yo diga, ya ves, hice lo que quise, te diste cuenta de que puedo hacer lo que quiera, tengo los medios a mi favor,
tengo todos los poderes a mi favor, puedo imponerte lo que yo quiera y puedo hacer que tú pienses o que la gente que está a tu alrededor piense lo que yo quiera que piense. Pero te mando ese mensaje haciéndolo, y aparte te mando el mensaje y tú no puedes hacer nada. Tú como persona no puedes hacer nada ante este tremendo poder que yo tengo. En la cara te están sucediendo las cosas, en la cara te está pasando una serie de anomalías, contradicciones y de una violencia terrible contra el Estado de Derecho al que tú perteneces y que supuestamente te cuida. Y no puedes hacer absolutamente nada. Entonces es un mensaje, este asunto es un mensaje muy claro, tanto de impunidad, pero también como de prepotencia, que puede ir muy encaminado a debilitar precisamente todo tipo de resistencia y todo tipo de crítica, es decir, todo tipo de inconformidad pierde sentido ante la impotencia que nos está mostrando los sistemas que se suceden y que realmente forman parte de uno solo, que es el sistema neoliberal, y que de alguna forma van generando el desánimo y la falta de sentido de cualquier conformidad en las personas. Esto por un lado, y en este marco también pues se da el asunto de Monex, ¿no? Como habías dicho, Ute, había un patrón que se había seguido durante el proceso electoral, en el cual por cada uno de los descubrimientos que la coalición de izquierda o otras instancias en redes sociales hicieran acerca de lo que eran los movimientos ilegítimos y los movimientos ilegales, la compra de votos, la canalización de recursos de extraña procedencia, en cada descubrimiento del PRI, se veía obligado a negarlo al principio y después también, ante la presión de la opinión pública, terminaba aceptándolo. ¿Qué sucede? Otro mensaje de impunidad. Más de 300 millones de pesos se tienen pensados para multar a la coalición de izquierda, cuando apenas alrededor de 70 millones de pesos, me parece, están considerados para un PRI que, aparte de todo, piensa todavía impugnar porque dice que fueron gastos corrientes de campaña, los gastos que se le están imputando, y ni siquiera se merece la multa. Triunfó la democracia, dicen por ahí, ¿no? Uno de sus, si mal no me acuerdo, el Camacho Quirós, dice, si mal no me acuerdo, dice, triunfó la democracia y triunfaron las instituciones. Pues sí, triunfó eso que ellos llaman democracia, que es precisamente este sistema a través del cual no solamente se reduce al voto la participación ciudadana, sino que esa participación ciudadana está involucrada en una serie de engaños, en un juego de espejos que anula incluso esa participación mínima, indirecta, que pueden tener los ciudadanos. Entonces, en cuanto al caso Cassé, sí hay este peso mediático que es digno de analizar, porque es importante que la opinión pública no se deje llevar por una falsa continuidad entre el PAN y el PRI, sobre todo ahora que el PRD también está involucrándose cada vez más en las reformas estructurales. También hay alguna, creo que Marta puede comentar más este asunto, pero hay también alguna cosa muy importante en cuanto a lo que es Arturo Montiel, es obviamente vinculadísimo a Peña Nieto, y un caso muy sonado que trae con su esposa, que creo que también es de ascendencia francesa, que se llama Maud Versini, con la cual tiene un serio problema en cuanto a la tutela de sus hijos. Hubo un problema también personal muy fuerte, y en el cual, suena muy extraño que Enrique Peña Nieto haya formulado en este caso, o más bien se haya formulado dentro de su administración, liberar con un amparo liso y llano a Florence Cassé, y que de alguna forma haya también involucrado un serio problema conyugal y de lo familiar y de lo civil con una persona tan cercana a él como es Arturo Montiel, y que de alguna forma también nos lleva a una ciudadana francesa que es Maud Versini, y que tiene serias acusaciones de violencia y de actos de ilegalidad con respecto a Montiel. Entonces, para poner esto sobre la mesa, sí es un distractor, y sobre todo se da paralelo al caso Monex también, pero comparten los dos problemas, este asunto grave de la administración de justicia, y creo que sí hay más que analizar con respecto al asunto Cassé. Pues sí, hay varios que analizar. Hay algunas cosas en las que me llaman la atención tus comentarios, porque los veo enfocados, tus comentarios, a manejar, o por lo menos así los escuché, a manejar como que Peña Nieto liberó, o sea, por decir algo, ¿no?
decidió liberar, por ejemplo. O sea, yo no tengo una idea como que tú me planteas algo en lo que difiere un poco cuando dices también, ¿sabes qué es? Que fíjate que bueno, pues aquí hay un claro mensaje de que yo puedo hacer lo que sea y yo tengo poder y esto y el otro. Pero mira, en lo que difiere un poco es porque, mira, no vemos vemos también una actitud en la de darle más revuelo a lo de Cassés que al caso Monex. O sea, lo veo yo con la idea de que pues como que se enteren menos de lo que realmente está haciendo, aprovechando el caso de Florence Cassés. Yo creo que cuando se quiere dar un mensaje, por ejemplo, a ese nivel, como tú me comentabas, Ulises, yo creo que en ese caso se hace, por ejemplo, como, así lo vi yo, como lo que ocurrió cuando fue lo de Atenco, ¿no? Que ahí sí, de manera descarada, los medios prácticamente a nivel nacional dieron cuenta de la manera en la que un grupo de policías golpeaban a una sola persona. O sea, ahí como que el mensaje sí yo lo veo así más enfocado a lo que tú dices. Por ejemplo, el mensaje que en un momento dado se le pudo haber dado a la gente en aquel tiempo de lo ocurrido de Atenco, por ejemplo, más de lo que, porque aquí vemos que aquí lo que se busca, o por lo menos así lo vi yo, es aprovechar un caso para que del otro sea menos la reacción ciudadana, por ejemplo, la reacción del país, ¿sí? Es lo que yo veo. Y lo otro que me llama mucho la atención es eso, como la manera en la que tú lo comentas. O sea, me da a entender que para ti no es, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia la que decidió lo que decidió con Cassés, sino fue Peña Nieto. Fue la idea de este propio gobierno en un momento dado de querer aparentar que supuestamente sí es distinto al PAN, cuando en realidad sabemos que no, pero que en aparentarlo. Ahorita que entremos a las réplicas, me das tu contrarréplica de esto, ¿no? Porque nada más quería comentarlo para que no se me olvidara. A ver, vamos con José Manuel. Bueno, mira, yo la verdad coincido muchísimo con lo que plantea Odiseo. Y bueno, sí, en efecto tenemos que ver aquí varias cosas. El gobierno utiliza cualquier cosa como un distractor. Eso es parte de una estrategia. Sí, es necesario en este caso distraer lo más posible a la gente de los asuntos verdaderamente coyunturales dentro de la política nacional, y para eso obviamente recurren a todo lo que sea. Pero en especial este caso de Florence Cassés, incluso comentaba Andrés Manuel López Obrador, que bueno, que esto lo hizo Enrique Peña Nieto directamente, es el que tuvo que ver en la decisión de la Suprema Corte de Justicia, para quedar bien y ganarse la gracia del gobierno francés. De momento se oye como que muy simple nada más decirlo eso para ganarse la gracia del gobierno francés. Sin embargo, tal vez no es así. Debemos recordar que antes de que asumiera la presidencia Enrique Peña Nieto, hizo aquel famoso viaje por Europa en el que iba ofreciendo pues básicamente las riquezas de nuestro territorio al capital europeo y a todo el mundo, menos a los mexicanos, ¿no? Entonces, en ese viaje en el que él va ofreciendo eso, hay que recordar que Enrique Peña Nieto y François Hollande tocan el caso Cassés ahí en esa visita de Enrique Peña Nieto. Entonces, parece ser que ese asunto ya estaba comprometido desde esa visita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue una recomendación que incluso salió a cámaras, en esas que se toman sus fotos y toda esa cosa, salió en televisión cuando François Hollande le dice que le recomienda mucho el caso Cassés. Entonces es muy curioso. ¿Por qué razón? Mira, primero, la Suprema Corte de Justicia llega a tardarse muchísimo tiempo en resolver un problema de este tipo. Y cuando el afectado es un mexicano puede tardarse años. Y si tú te fijas, estamos hablando de que apenas Enrique Peña Nieto va a cumplir 2 años en la presidencia de la República y este asunto ya está resuelto. Entonces estamos hablando ciertamente de que está pesando mucho ese acuerdo y ese compromiso que asume Enrique Peña Nieto con François Hollande. Ahora, José Manuel, perdón que te interrumpa. Apenas inició el primer año de gestión de Peña Nieto. Sí, es que dijiste que va por su segundo año. No, va el primero. Perdón. Sí. Su segundo mes, perdón. Sí, exacto. Sí, ¿cómo no me lo aclaras? Sí, apenas va de hecho al segundo mes, pero es lo que quise decir, sí. O sea, esos procesos ya en la Suprema Corte de Justicia llegan a tardarse muchísimo tiempo, y estamos hablando de que Enrique Peña Nieto entra en 1 de diciembre del año pasado, apenas va un mes del 2012 más
más 27, los días que van ahorita, 28 días del mes de enero, o sea, todavía ni siquiera son 2 meses, perdón, sí son 2 meses, en los que se resuelve favorablemente a la petición de François Hollande este asunto de Florence Cassés. Entonces, aquí lo principal es, fíjate, se especula mucho, y digo especula, porque en este caso de Florence Cassés no se sabe realmente quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo por toda la gran cantidad de versiones, corrientes y demás cosas que están girando en torno a esto. Lo que es un hecho es que sí, en efecto, este tipo de situaciones suceden porque está la corrupción operando desde las más altas esferas del gobierno. Mira, tenemos que recordar el escenario en el que sucede esta cuestión de Florence Cassés, pero no nada más hablar del caso de la detención de ella y de la banda de secuestradores con la que la vinculan, no recuerdo ahorita el nombre. Hablemos de una cosa que se volvió uno de los shows. Los Zodíacos. Perdón que te interrumpa. Los Zodíacos. Los Zodíacos. Sí, los Zodíacos. Sí, debemos recordar, afuera de lo que fue el operativo en el que detienen esa banda y en el que detienen a la francesa, debemos recordar que uno de los espectáculos que vimos de una manera constante durante el sexenio calderonista fue el de los presuntos culpables tomados por las cámaras de televisión, ¿sí? O sea, ese circo en el que ya sin que hubiera las pruebas suficientes contra las personas, ya eran exhibidos en televisión como peligrosos delincuentes y peligrosos criminales, cosa que por cierto cabe mencionar que sigue sucediendo ahorita. Entonces, tenemos que ver que en realidad no sabemos nosotros, no tenemos los elementos para decir que tal o cual persona que aparece inculpada o que se están diciendo que es culpable, nosotros no tenemos los elementos para decir si es culpable. Sin embargo, es tan grande y tan fuerte el peso de la televisión que inmediatamente los das por culpables, y si después los sacan y los ves en la calle porque eran inocentes, tú les vas a correr porque les vas a tener miedo. Entonces, ante ese mal manejo de la impartición de justicia, convirtiéndola en un show, obviamente tú promueves precisamente que haya incertidumbre en cuanto al tema de la impartición de justicia. Entonces, cuando sucede ya este caso específico con Florence Cassés, después de estar viendo nosotros este circo de los presuntos culpables, pues ya sucede que realmente no sabemos si ella es inocente o es culpable. Nosotros no lo sabemos. Como nosotros no podemos asegurar, repito, que todos los que nos presentan en la tele como supuestos criminales lo sean. Entonces, ahí ya estamos hablando de un verdadero problema, y es ese mal manejo, mal inducido de lo que es la impartición de la justicia, presentándola como un show. Y por otro lado, está la posibilidad de que sí fuera culpable, pero precisamente como se desenvuelve en este entorno, obviamente están las dudas de que sí o sí no, y mientras, ¿qué es lo que pasa? Que viene empezando más un compromiso que existe con el gobierno francés y que se aprovecha muy bien ciertamente, porque parece que se coordinaron muy bien las agendas del IFE y las agendas de la Suprema Corte de Justicia. ¿Para qué? Para atender dos asuntos, uno no tan crucial, lo digo honestamente, en el caso de Florence Cassés no me parece un asunto digamos de un peso así o de una trascendencia nacional de acuerdo a la problemática que tenemos ahorita, y el famoso caso de Monex. Lo importante aquí es que el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya habían avalado el triunfo de Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿de qué forma ahorita cualquiera de esas instituciones va a decir que sí hubo irregularidades? Pues evidentemente no lo van a hacer, no lo van a decir. Ellos ya no están para emitir un juicio correcto, sino están para tapar todavía los agujeros que hayan quedado en el camino de la usurpación. Entonces ellos están para eso, y obviamente es un muy buen momento en este caso del asunto de Monex, para que no se conozca, es un momento preciso sacar el asunto de Florence Cassés por las características que ya mencionó Odiseo, que ya te comenté también algunas, y que se sabía perfectamente que iba a generar una polémica enorme. Este caso de Florence Cassés está dividiendo a la opinión pública como no te imaginas. ¿Por qué? Porque está la versión de que era inocente, ¿sí? Está la versión de que no es inocente y que se está cometiendo y se está avalando la impunidad de una persona por el simple hecho de ser francesa, cuando se cometen
cantidad de injusticias por parte de nuestros órganos de impartición de justicia, valga la redundancia, contra los propios mexicanos. Eso también es una de las vertientes, que es una muestra de impunidad terrible, ¿sí? Y la otra versión, pues que los que simplemente les van y les vienen, pero se enteran por ese bombardeo mediático, ¿sí? Que lo que hace es, a final de cuentas, hacerlos que se olviden del caso Monex. Pero también hay una cosa muy importante que tenemos que observar aquí. Si en este caso de Monex, ¿qué hubiera pasado si hubieran dicho que sí se podían haber comprobado esas prácticas irregulares y que sí habría alguna sanción? ¿Cuál habría sido la sanción? Especialmente no iban a quitar a Enrique Peña del gobierno, habrían multado al PRI, pero cualquier tipo de sanción que hubiera aplicado no hubiera llevado realmente a un cambio en el país. ¿Por qué? Porque Enrique Peña Nieto ya está ahí y las cosas de las que lo hubieran podido acusar por el caso Monex no habrían considerado realmente destituirlo de la presidencia de la República, lo hubiera continuado como presidente de la República. Entonces, ¿para qué hacer más pesado ese asunto? Pues simple y sencillamente ellos ya recibieron un pago, ya estaban comprometidos con el PRI y lo que hacen es mejor tapar y volver a avalar en este caso esta arbitrariedad, ¿no? Yo ahorita por el momento es como lo veo, ya como se vayan dando más los debates, pues ya seguiremos comentando otras cosas al respecto. Bueno, sí, mira, quiero nomás precisar, porque yo creo que más bien tú te referías a la idea de actuar, por ejemplo, de actuar, de sancionar y de poner en su debida dimensión irregularidades, porque inclusive fue el IFE el que reconoció reconoció que utilizó el PRI tarjetas Monex. O sea, eso lo hizo el propio IFE. Es que tú dijiste que si ellos lo van a reconocer, que ellos no lo van a reconocer. No, de hecho de una u otra manera ellos han reconocido las irregularidades, pero no las han puesto, o así lo vi yo, no las han puesto en la debida dimensión, en este caso. Bueno, es que mira, aquí hay un punto con las tarjetas. Las tarjetas no están nominadas, o sea, no tienen el nombre del beneficiario. Sí. Entonces, desde el momento que se dan tarjetas anónimas, que no tienen ningún dato de quién las recibe, ¿de qué forma se comprueba quién las recibe y quién no las recibe? ¿Cómo puedes tú contactar a la persona que supuestamente fue receptora de ese beneficio? Entonces, aunque reconozcan ahí, de cualquier forma no podrían hacer nada. Sí, eso te decía. O sea, la cosa es de que, mira, ellos podrán, por la razón que sea, ¿no? A lo mejor por eso lo reconocen, porque saben que no van a poder hacer nada. Y de hecho así están las cosas, porque es lo que yo planteaba desde hace tiempo, ¿no? A final de cuentas ya el premio gordo se le entregó al PRI todo. Están las leyes electorales tan mal, o así me parece a mí, que están tan mal, que por eso mismo primero se resuelve el otorgar la presidencia a un candidato, y que después se resuelvan asuntos tan importantes como el rebase de topes de campaña, triangulación de recursos, etcétera. Pero o sea, nomás quería precisar de que bueno, sí ha habido por parte del IFE reconocimiento de estas cosas, y te digo, no lo han puesto, el propio IFE no lo pone en la debida dimensión. Tan es así que ellos mismos en mayoría prácticamente pues deciden exonerar al PRI. Y al mismo tiempo está el boom mediático que ha ocasionado todo esto del caso de Florence Cassés. O sea, ese es el tenor interesante de esto. ¿En qué momento se presenta? Pues claro que se presenta en un momento, o vete a saber, como dices tú, es muy curioso que empalman las dos agendas, y obviamente, porque aquí nos vemos de una cosa muy importante, el boom mediático fue tal que lo que se puso por parte de los medios, diversos medios, no solo, ni siquiera voy a hablar solamente del caso de Televisa y de TV Azteca, no, hablo en general. O sea, los mismos medios en general, ¿sí?, hicieron un gran boom del asunto de Cassés, y casi como de trámite, se puede decir, se planteó y se manejó lo del asunto Monex, que es lo que a mí me parecía muy importante. Entonces, ahí está el asunto. Ahora, no es cosa menor, por eso vale la pena explicarlo también, José Manuel, porque mira, puede uno decir, bueno, pues sí, mira, pues el IFE ya dijo que ya reconoce, por ejemplo, que sí, el PRI usó las tarjetas Monex. No, es que sí tiene relevancia y muy importante, porque hemos de recordar que quien negó categóricamente es el que ahorita está en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Él fue el que negó rotundamente,
categóricamente, así lo dijo, negó este asunto de Monex y de las tarjetas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante pues tratar de que lo que en un momento de los medios ya se calla, porque los medios no, ahí sí para que veas, los medios no van a decirle a las personas, mucho menos los televisivos, mira, cuando entrevistaron a Luis Videgaray, él dijo esto, y mira lo que ahora el propio IFE comenta, ¿sí? El IFE está diciendo que el PRI sí utilizó las tarjetas, sin embargo el señor lo negó categóricamente. Entonces, o sea, esos son los puntos que creo que vale la pena señalar, y que te digo, en otro lugar, bueno, me atrevo yo a pensar que en otro lugar eso hubiera sido un escándalo. Quien de una u otra manera mintió de esa manera, ahora está en la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿cómo pretenden que ahora creamos que la decisión o que el planteamiento de poner IVA es lo que México necesita? Cuando de una u otra manera quien está ahorita en la Secretaría de Hacienda, pues ya descaradamente se puede decir, mintió a los mexicanos, ¿no? No sé cómo veas. Sí, bueno, por ese lado tienes razón. Pero es que es parte de esencial de la clase política, la mentira. O sea, es que obviamente ellos van a recurrir y no nomás digo gente del PRI, casi te puedo asegurar que en todos los partidos vigentes ahorita van a recurrir a cualquier triquiñuela y ellos van a decir que no, y cuando se los comprueben van a decir que sí, pero probablemente para ese momento en el que se los comprueben ciertamente ya están ejerciendo el cargo, ya están en el poder, pero eso es parte intrínseca de los políticos. Sí, claro. O sea, olvídate ahorita de que si es Videgaray o que no, eso es parte de los políticos, es una característica, ese es el gran problema que tenemos en México, que tenemos políticos deshonestos. Uh-huh. Sí. Ese es el principal problema, nuestros políticos son deshonestos, son mentirosos, el gran problema es que la gente les siga creyendo y siempre haya gente dispuesta a apoyarlos, ese es el gran problema. No, y también el otro gran problema, o sea, digamos que lo que lleva al gran problema que tú me dices ahorita es básicamente el hecho de que ellos mienten y los propios medios se encargan de que se te olvide a ti como ciudadano. O sea, no se vuelve a poner en el tema, no se vuelve a poner en la mesa que ese político te mintió, o sea, ya no te lo vuelven a poner en el tema. Ya si acaso como trámite se hablará de esto, pero se aprovecha el boom que hay para que a la gente no se le diga, pues no decirle a la gente que en su momento tal político que ahorita está en funciones y funciones muy importantes, mintió. O sea, eso es lo importante. Y eso es lo que a lo que yo voy es esto. Si los temas se manejaran, que es lo que yo planteo, yo por eso dije, no es cosa de no dar, de que también sea poca cosa el tema de Florence Cassés, no va por ahí el asunto, sino el asunto es de que debe de verse con la misma importancia desde mi punto de vista el caso Monex, y eso no sucedió. Se debió de haber puesto en la cara de todos los mexicanos, por ejemplo, que el señor Luis Videgaray mintió, y eso no se hizo. O sea, eso es lo importante, el actuar propio de los medios de comunicación que sirve para que simple y sencillamente a los ciudadanos, mediante booms mediáticos, se le olvide cuando los políticos les han mentido. O sea, ahí hay una colaboración de una cosa que lleva a la otra. Ese gran problema que tú dices para mí es consecuencia de lo que de una u otra manera se va construyendo mediáticamente, ¿no? Sí. Bueno, ahí más o menos. Bueno, a ver qué nos dice Marta, porque está muy callada y esto ya está bueno. Bueno, a mí, como ya lo señalaste tú, que a mí sí me parece muy importante, interesantísimo desde todos los puntos de vista, el caso de Florence Cassés. Que como son las viejas prácticas del priismo, las nuevas, incluso las que después le copiaron los panistas a pesar de que se las criticaban, que se utilizó para tapar otra cosa, para hacerla menos visible, es cierto, pero por sí solo, este caso, lo digo, es muy importante desde todas las aristas, desde las cloacas de la política, para darnos cuenta de todas las cloacas de la política que hay, hasta los que deseamos un verdadero Estado de Derecho que realmente beneficie a la población y que realmente existe en nuestro país. Hablar de que si es culpable o no es culpable, pues bueno, ya no lo podemos saber, como bien lo dijo José Manuel, porque esto se enredó hace mucho tiempo. Hay muchas situaciones aquí, está la autonomía de las instituciones.
tanto el caso Monex como este otro caso son interesantes, como el caso de Cassés son interesantes porque vemos que es una vacilada, realmente que nos demos cuenta que no existe autonomía ni de la Suprema Corte ni del IFE. Tan es así que gracias a determinados a un magistrado de la Suprema Corte y a un consejero del IFE que son afines al PRI, se llevaron a cabo estas decisiones en ambos casos, porque en el caso de Florence Cassés se pudieron haber tomado, yo veo tres opciones. Se pudo haber seguido lo que hace un año el ministro Arturo Saldívar llevó a cabo como una exoneración sí total, pero con toda una argumentación jurídica, toda una teoría jurídica del efecto corruptor de los actos que llevó a cabo García Luna para invalidar todo el juicio y para darle la libertad total. Había otro que era el amparo para efectos. ¿Qué quiere decir? Que se le diera el amparo a Florence Cassés y se repusiera todo el procedimiento para volverla a juzgar. Esa era otra, pero no, se tomó el peor de todos, fue el tercero. ¿Y de quién? De un magistrado que nombró hace poco Peña Nieto. Esto es lo interesante. Este señor que se llama Alfredo Gutiérrez, y quien debe su cargo de manera directa y personal a Peña Nieto, este señor en las últimas semanas había mantenido sus opiniones sobre el caso Cassés en total secrecía, incluso reservándolo de sus propios colegas, ministros de los propios colegas ministros de la Corte. Perdón, no era magistrado, ministro de la Corte. Y cuando el miércoles pasado le tocó su turno para emitir su opinión, solo dio lectura a un documento con un informe burocrático sin desarrollar mayor sin un desarrollo argumentativo, y a diferencia de lo que había hecho el ministro Arturo Saldívar el año pasado, donde estaba toda la teoría jurídica para que esto se aplicara y se garantizaran los derechos de todos los procesados, ese señor habló diciendo que solo que se le daba la libertad para el caso concreto, y sin tomar en cuenta que se evitaran violaciones a los derechos fundamentales de todos los procesos. Eso es muy grave. Eso deja un muy mal sabor de boca, porque entonces simplemente se dio un caso cuando esto es importantísimo, con independencia de que hubiera sido culpable o no culpable Florence Cassés. Yo creo que estaba tan manoseado, no creo, lo que confesó García Luna echando de la bolita a los medios de comunicación en una rueda de prensa, diciendo que a petición de ellos fue lo que se llevó a cabo este montaje. Lo que dijeron los medios de comunicación diciendo que Televisa y TV Azteca para explicarse que no, que fue culpa de García Luna. Desde ahí ya Florence Cassés debió haber salido libre, por lo menos todas las pruebas debieron haberse repuesto, y yo no digo que solo ella, hay muchísimos casos, es esto triste, pero bueno, este caso debe haber sido emblemático. El problema es que con el escueto trámite, informe burocrático que dio este ministro de la Corte, ni se va a tomar en cuenta todo esto, salió libre. Y hay otra cosa también muy grave en esto. Olga Sánchez Cordero fue con Carmen Aristegui después creo que después de la decisión, y le preguntó Carmen Aristegui que si se dieron tantas irregularidades, si no iban a proceder penalmente contra García Luna, contra los involucrados. Ella dijo que no estaba entre que esas no eran funciones de la Suprema Corte. Muy grave, porque el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales señala: toda persona que en ejercicio de funciones públicas, como en este caso es la de la ministra de la Corte, tenga conocimiento de la probable, ni siquiera que era un delito, de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a participarle inmediatamente al Ministerio Público. Aquí nadie quiere tocar a nadie, nadie quiere tocar a Calderón, a García Luna, a todos los responsables, a la misma Televisa, llamarlos a comparecer por todo lo que hicieron, porque ahora Loret de Mola dice: no, nosotros no tuvimos la culpa, yo no sabía, yo no me di cuenta en el calor de la transmisión, no me di cuenta. Cuando hay testimonios, cuando se llevó a cabo todo este relajo de que ya se estaban echando la culpa a García Luna, ellos a García Luna, lo que hizo Ascar Ryan fue correr al reportero que estaba ahí. El reportero se inconformó
porque no iba a dejar que su nombre fuera enlodado. El reportero se llama Pablo Reina y dijo que él no sabía por qué, si no habían tenido la culpa, por qué le iban a correr a él. En cambio, hay algo muy grave donde otro testigo dice cómo Loret de Mola, quiero leerlo para que no me equivoque, lo que exactamente dijo Loret de Mola en ese momento. Dice: Juan Manuel Magaña, entonces jefe de información de Primero Noticias, declaró con la periodista Carmen Aristegui que Loret pidió repetir la entrada de los agentes de la AFI al rancho. Mientras el enlace se grababa, se ve que se abre el portón, los policías empiezan a entrar. En ese momento se escucha decir al conductor: escuchen lo que dijo Carlos de Ademar, ahora que está diciendo que él no tuvo nada que ver. Eso está bueno, está chingón. ¿Será que se pueda regresar? Entonces hay muchas cosas, muchas aristas que debemos ver y que harían de este caso emblemático si no fuera, como vemos, que realmente no hay autonomía, porque se dice, ahora la Suprema Corte de Justicia pudo actuar sin presión. Pues muy grave. Ahora no está presionado, que yo creo que sí, pero también con Calderón, si antes no tomaron esta decisión porque desde siempre se vieron las violaciones al debido proceso legal, en uno u otro momento estuvieron presionados. Entonces, esto también tenemos que ver, porque yo sí creo, Odiseo ya lo había mencionado, está ese caso de Maud Bersini. Será mucha cortina de humo para lo de Monex y todo, pero hay otra cosa más grave para Peña Nieto. Lo que hizo Montiel, que fue secuestrar a los hijos de Maud Bersini, fue muy grave, es muy grave, y ataca directamente a la línea de flotación, a la imagen, mucho más que el caso Monex, mucho más que lo que ahorita darle luz a Peña Nieto. Si esta mujer siguiera con lo de Montiel, si la justicia francesa defendiera a Maud Bersini como está defendiendo, como defendió a Flores Carces, que creo que ellos están en su papel, debieron haberlo hecho hace mucho, y eso es lo que deben hacer los jefes de Estado, los cónsules, los diplomáticos, eso deberían hacer los nuestros con todos con los migrantes en Estados Unidos, con todos. Eso es lo que hace un jefe de Estado. Yo no puedo reprochar que intentaran defender a Flores Carces, pero sí. Yo sí pienso que hubo una negociación, porque quisiera ver si van a defender a Maud Bersini, a la ex esposa de Montiel, a quien le secuestraron sus hijos, a quien tiene aquí Montiel, y ya la revista Proceso ha documentado la manera tan terrible, todo como Arturo Montiel torció todas las instituciones, cómo se han violado todo tipo de tratados internacionales, todo tipo de exhortos, muchísimas leyes, cómo manipuló a los jueces del Estado de México para secuestrarle a los hijos a Maud Bersini, porque eso secuestro, aunque sea su padre, ella es la madre y los tiene secuestrados. Si en este caso yo no veo que estén defendiendo a Maud Bersini como están defendiendo a Florence Cassés. Entonces yo sí es mi opinión, que vamos a ver si en lo que viene, si el tiempo me desmiente, pero yo no veo que la estén defendiendo así, porque si la defendiera, esa línea de flotación de Peña Nieto se haría añicos, porque no solo es su pariente, o sea, lo está defendiendo y está permitiendo un secuestro de unos niños. Entonces, yo sí creo que hubo aquí un intercambio. Te doy a Florence Cassés, pero ya quédense ustedes calladitos con Maud Bersini. Entonces aquí todo ese despliegue de defensa de derechos fundamentales por parte de los presidentes franceses no lo van a hacer, yo no lo creo, y no se está viendo por ahí. Entonces vamos a ver al tiempo. Este es un caso muy interesante, como lo digo, porque está la autonomía como lo mencioné, de los órganos. Creemos que no existe, porque en uno u otro momento se lo presionados. Está este caso que me parece más grave. Toda esta cortina de humo no solo fue para la cuestión del caso Monex, sino para este otro que también es muy grave, porque está involucrado Montiel. Está toda esa falta de actuación de servidores públicos, de ministros de la Suprema Corte, que ganan millonadas, pero por eso mismo quieren seguirlas ganando y no acusan a nadie, y los que han pisoteado las instituciones, han pisoteado los derechos en este caso de Florence Cassés, sea culpable o no, ya ni lo sabemos por eso, y por lo tanto también han pisoteado la justicia para saber, y han humillado a las víctimas, a cualquiera de las víctimas. Si fue culpable esta mujer, han humillado a las víctimas y no les importa. Pues bueno, aquí vemos todo esto, y entonces por eso creo que es más allá del caso Monex, que sí también es gravísimo y todo lo que pasa, y que sirvió como cortina de humo, hay muchísimas otras aristas más graves que nos muestran toda la cloaca de la política y lo tristemente alejados, pero alejadísimos, la inexistencia absoluta, más que alejados de cualquier Estado de Derecho y cualquier institución sólida y que realmente defienda a los habitantes de este país.
Fíjate que ahorita tomando en cuenta todo lo que lo que nos estás diciendo, mira, primero quiero dejar claro, desde el principio que hice la comparación con el Día de la Virgen de Guadalupe en el sentido de aquella vez de lo del Fobaproa, no es porque yo esté en un momento dado recriminando a los mexicanos que creen en la Virgen de Guadalupe, no. Lo que yo digo es que debe de ser tan importante como la política, porque esa tarde o temprano nos afecta. Lo mismo que sucede ahora. Yo no estoy diciendo que el caso de Florence Cassés no deba importar, no, sino que debe importar lo mismo el caso Monex, y ahora ya que lo mencionas tú, Marta, pues el caso de esta ciudadana francesa también, que de una u otra manera es víctima de atropellos, como tú lo describiste, del señor Montiel, que aquí debemos de recordar, ¿no? Aquella vez que de una u otra manera Peña Nieto lo que hizo llegando fue vetar una ley en el Estado de México, vetar una ley que se había aprobado para investigar la fortuna precisamente de Montiel. O sea que eso ya no debe extrañar, pero lo que sí es importante es que también de una u otra manera el caso de Cassés en un momento dado relumbra a grado tal que se pierde de vista el caso que tú estás comentando ahorita también. Eso es muy importante. Ahora, recordemos que se supone que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación. El hecho de resolver un caso en el que simple y sencillamente la culpabilidad o inocencia no fue la determinante para la libertad o encarcelamiento de una persona, desde ese momento yo no sé, lo que se me viene a mí a la mente es de que se está haciendo justicia pero no a la nación. Yo creo que a la nación, desde mi punto de vista, se le queda deber, porque el deber a la hora de hacer justicia, o por lo menos lo que yo entiendo de justicia, tratándose de un caso como el de Florence Cassés, es que lo principal, que es la inocencia o la culpabilidad, sean las determinantes. Pero ¿cómo vas a saber cuál es la inocencia y la culpabilidad si violaste todo, si manoseaste las pruebas? Por eso. No es posible. Cierto, pero lo que sí es posible, aquí hay algo muy importante. Lo que sí es posible, Marta, es de una u otra manera, para hacer justicia, ya que en ese caso, como están las cosas, no se puede, lo que sí es factible es, de una u otra manera, sancionar a quienes obstruyeron el camino de esa justicia. ¿Me explicó? Porque aquí, el hecho, por ejemplo, el montaje fue lo que determinó, fue el montaje el que de una u otra manera terminó por dejar libre a una ciudadana sin que se sepa, sin que haya habido nada en claro, porque ni siquiera la defensa probó de Florence Cassés que ella era inocente, tampoco eso hizo la defensa. O sea, porque primero para eso, antes de probar eso, se tienen que valorar pruebas. Exacto. Y si las pruebas se obtuvieron mediante tortura, porque también alegaron tortura. Uh-huh. Si las pruebas se manosearon de tal manera que ya no se sabe qué es, ¿cómo se va a saber la inocencia o la culpabilidad? Bueno. Y hay un principio básico: ante la duda razonable, más vale dejar libre a la persona. O sea, no sabes. Yo no estoy de acuerdo, yo no sé si sea culpable o no. De hecho, yo podría decirte, pero yo ni siquiera tengo el expediente ni nada. Yo podría decirte que yo considero que lo más seguro es que es culpable, a lo mejor, pero eso ya no importa ahorita. Eso a ella o a cualquiera, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo podemos juzgar nada más así si ni siquiera tuvimos en nuestras manos los expedientes y las pruebas que ni siquiera sabemos si fueron reales o no, porque no sabemos cómo se obtuvieron? Por eso es primero básico tener todo eso. Entonces sí, no se hizo a justicia a la nación, pero no fue en ella, fueron todos los que manosearon el expediente y los que hicieron todo este tinglado. Por eso, pero es lo que te vuelvo a repetir. O sea, la justicia que hubiera habido, mira, si ya no se podía por el manoseo de pruebas y todo eso, bien se podía haber tomado un camino que era la reposición y haber iniciado el proceso de nuevo. No se hizo. ¿Cuál era el que quedaba? Pues de barato, para hacerle justicia a la nación, pues debes de írtele sobre quienes obstruyeron la justicia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que por ejemplo el montaje, que por ejemplo todo lo que se hizo... Eso yo dije en mi ponencia, o sea, en mi participación. Al final lo que deben hacer es eso, los ministros de la Suprema Corte al ver todas ese tipo de irregularidades debieron ir con el Ministerio Público. Exacto, para denunciar. Pero la justicia no solamente es a la nación, la justicia también es para cada una de las personas que están aquí, que pueden ser víctimas o no, incluyendo a Florence Cassés, que fue aquí la que estaba, me guste o no, aquí estaba, y también debe hacerse justicia a esas personas. Ella
libre o reponiendo el procedimiento era una de las dos cosas. Lo otro, el haberla condenado así después de todo lo que hicieron, también era una verdadera, era totalmente aberrante. Bueno, pero mira, dictar una sentencia de 60 años, o primero eran de 120, luego 60, después de todo lo que vimos, eso sí era también espeluznante, Bote. Sí, pero mira, tú no estás tomando en cuenta una cosa, que de todos modos se sigue obstruyendo la justicia, porque fíjate, como tú dices, hubo alguien que dictó la sentencia, ¿no? Fue una sentencia equivocada. Sobre ese juez nadie dice nada. Hubo quienes a final de cuentas hicieron el montaje. ¿Con qué salen? Con que simple y sencillamente no se va a hacer nada. Porque no nomás es el caso de la ministra que mencionaste, sino además también está el de la... ¿Cómo? Que son todos, claro, no nada más. No, por eso te digo. Todos los ministros, todos los que están ahí, claro. No, y la Secretaría de Gobernación, ya ves que Osorio Chong ya salió a decir que por lo pronto no se va a hacer nada, que hay que, es más, hasta planteó de que hay que, no fue la PGR, fue Murillo Karam, quien planteó que ahora sí que como quien dice, hay que determinar a los responsables, o sea, como diciendo todavía no los hay siquiera. Sin embargo, aquí hay un chorro de responsables. Desde el momento como tú leíste el artículo de la Constitución, que de una u otra manera de oficio ya debería de haberse puesto de barato a disposición del Ministerio Público, lo que te habías comentado hace rato. Y eso la misma ministra sale a decir que no, pues eso no. O sea, ahí me vas a perdonar, pero si desde el momento del montaje hay obstrucción de la justicia, y si a quienes debe de castigárseles nomás le están dando vuelta, bueno, no sé tú qué piensas, tú sabes de leyes, yo no, pero yo creo que eso también es obstruir la justicia, ¿o no? Claro que proceso, por eso yo lo dije en mi intervención, pero esa parte, a Florence Cassés, y no solo a ella, a todos los que les hagan este tipo de situaciones y que no les respeten un debido proceso legal, eso es aparte, deben, ni modo, por eso está el amparo, por eso están todas las defensas, así es, y aparte está todo lo demás. Claro, pero y ya nomás para cerrar, o sea, a final de cuentas, fíjense, esto es lo que a mí me llamó mucho la atención. Estamos hablando de que no se resolvió con justicia. O sea, podrá decirse lo que sea, pero no se resolvió con justicia, ¿sí? Por lo menos a la nación le deben esa justicia. Yo sé que también deben hacer justicia a los demás, a las personas como tú dijiste, Marta, pero desde mi punto de vista, en este caso en particular, se le queda de ver justicia a la nación. Por eso dije que se pisoteó todo, se pisoteó la justicia, se pisotearon las instituciones, se pisoteó el Estado de Derecho, se pisoteó todo. ¿Se pisoteó? O sea, sí, totalmente de acuerdo. Entonces te digo, no se resolvió con justicia, pero fíjate, qué relumbrón tan grande le dieron en los medios a un caso que no se resolvió con justicia. Además, y eso nadie lo plantea, ¿eh? O sea, nadie lo está planteando. El relumbrón fue por todo el montaje que ¡exacto! Pero fue por desde antes, no fue ahorita. Pero nada más para tapar a Monex, fue desde siempre, así se manejó García Luna, con sus montajes, con sus porquerías, y las víctimas echándole la culpa a los ministros de la Suprema Corte, que claro que tienen su responsabilidad cuando fueron presionados antes o después, o todo el manoseo que también a lo que se prestaron, pero los principales culpables siguen, no es ni Florence Cassés, ni que los medios lo hayan tomado, ni que eso haya llamado la atención. El problema es que no se castiga lo demás. Qué bueno que se tuviera el relumbrón de la justicia, que se hubiera hecho todo, y que eso sirviera para que todo el mundo se indignara y pidiera la cabeza de García Luna y la cabeza de Calderón. Bueno, es un decir, obviamente, es no la cabeza, no que se maten, sino que se haga justicia con ellos. Claro. Ahora ibas a decir algo, Ulises. Sí, mira, lo que pasa es que había dos cosas aquí. Esa es la reposición, se dice, Marta, del caso. Reposición del juicio, Marta. Proceso, ajá. La reposición del proceso por un lado, y por otro lado, el amparo liso y llano, si mal no me acuerdo, no queda la otra figura que se utilizó. Ahora, ¿por qué se eligió la otra? O sea, porque si se hubiera elegido, ¿sí?, la reposición del proceso, no hubiera habido el capital mediático que tuvo. Exacto. Es decir, no hubiera quedado, y ahí te respondo, o sea, yo no tengo la idea de que, a pesar de que se supone que hay instancias que funcionan por separado, de manera autónoma, sabemos que en México, pues de alguna forma, sí hay una serie de mandatos informales y por encima del organigrama y de juegos de poder, que evidentemente son los que toman las decisiones. Obviamente, pues está la Suprema Corte de Justicia, y yo no pretendo de alguna forma que Peña Nieto, porque incluso este sujeto que es
el actual presidente impuesto, para mí tampoco es una figura que tenga gran capacidad, o ni gran capacidad, pero también no es una figura que tenga todas las decisiones que se supone toma. Creo que esto se hace por encima de él y en otras instancias, y él es un conducto de estas de público de estas decisiones, y desde ese punto pues evidentemente no pienso que él las tome, ni pienso de alguna forma que él da los mandatos. O sea, está todo el entramado, todo el tinglado legal, todo el tinglado burocrático, administrativo que conlleva a un gobierno y una administración, y obviamente esto funciona mediáticamente como una especie de asociación. Y por eso el presidencialismo centralista que tenemos aquí en el imaginario, pues sí, obviamente es la Suprema Corte de Justicia la que actuó. Se supone que ahí pues el Ejecutivo poco o nada tiene que hacer, no hay intereses involucrados, en fin, pero aquí en México siempre se asocia a la administración, y la administración se asocia al presidente, es decir, el sexenio de fulano de tal. Entonces lo que querían es eso, es ese efecto de decir, ahora sí ya llegó un sistema con un presidente que meta las manos o no de manera en el organigrama o de manera funcional, burocrática, aunque no, se supone que no debe de tomar decisiones o que no debe de influir en esas decisiones, es en su sexenio, es en su administración, y está Enrique Peña Nieto y está el PRI, sí, en el centro de toda esta, de todos estos mensajes, digamos, de todo este espectáculo. Si hubieran tomado lo que era más justo, como dice Marta, lo que era más justo, que es la reposición del proceso, no hubieran tenido ese capital, porque ahorita estaría apenas otra vez iniciando y no hubieran podido tener ese capital mediático con respecto a la supuesta transición y alternancia. Es decir, ahora sí, ¿cómo quedó Peña Nieto? Hizo lo más justo que le quedaba, entre comillas, y lo más justo que le quedaba es la única manera de sacar, entre comillas, dignamente el porquero del PAN era liberándola. En ese caso también Marta tiene razón. O sea, después de todo lo que se hizo, pues la solución más digna y justa era liberarla, pero no era la segunda más justa. La realmente necesaria y la que realmente procedía era otra, pero eso no le iba a reportar inmediatamente, y ahí se va cerrando el círculo. Cuando paralelamente se está exonerando a Peña Nieto por el caso Mones de manera impune, se necesitaba tomar esa decisión de liberarla, porque era lo que le servía mediáticamente en ese momento al sistema actual y a este gobierno que está en turno. Nada más les digo una cosa, también a ese día, de manera paralela, no en primera plana, pero también se inserta en el atmósfera de la opinión pública, una noticia en el Excelsior en donde la PGR dice que a partir de ahora se va a regular y se va a limitar, y más bien se van a desplazar y ya no se van a permitir los espectáculos, es decir, las aprehensiones, detenciones y presentación de los supuestos culpables de manera pública, supuestamente que para no ensalzar al crimen organizado y para no lanzar un mensaje de contraheroísmo. Es una cuestión muy rara, pero en ese momento también la nueva administración de la PGR con la Subsecretaría de Gobernación, que ahora de alguna manera también la tiene ahí controlada, lo que se va a hacer es también se va a acabar con el espectáculo mediático, y esto se da también de manera paralela, es decir, se está atacando a la opinión pública por dos, se le está haciendo una pinza, ¿no? Es decir, por otro lado, ya ven, o sea, esto es a lo que nos lleva. El PAN hizo montajes, el PAN es el sexenio de Fox, el PAN hizo esta tropelía, el PAN engañó a la opinión pública, y nosotros ahorita vamos a poner orden y vamos a prohibir esto. ¿En dónde? En el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces yo creo que esa es una cuestión principal, ¿sabes qué, Bote? Porque sí, en realidad es un señuelo, pero este señuelo hay que plantearlo como también lo que realmente es un intento, y es un intento de engaño de la opinión pública, pero también un escaparate, como dice Marta, un escaparate muy importante de mostrar. Es decir, ya que ellos lo pusieron como señuelo, nosotros lo vamos a poner como un señalamiento directo de la impunidad, y un señalamiento directo de cómo se hacen las cosas, de cómo ese partido en el poder no ha cambiado nada, y la gente tiene que estar consciente de que la que va a tener decisiones sobre sus propias vidas y sobre su bolsillo es este tipo de gente que está haciendo esas cosas. Fíjate, aquí vuelvo a lo mismo que te había planteado cuando tuviste tu primera intervención, porque a mí vaya pues, porque de acuerdo a lo que yo entiendo que nos estás diciendo, y bueno, es algo de veras, así como no queriendo, es bastante fuerte, Ulises, porque prácticamente estamos hablando, te lo pregunto, estamos hablando de
que eso de que la independencia de poderes, la división de poderes en realidad es un atole con el dedo, ¿no? Te lo pregunto porque tú estás, ya van 2 veces que lo planteas así. O sea, ¿sabes qué? Mira, esto se decide así, esto se decide así, esto lo dije, o sea, lo haces ver como decisión tomada del gobierno de Peña Nieto cuando se supone que es un poder autónomo como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿es así? Sí, eso es exacto y es realmente lo que hemos venido comentando en este programa. Lo grave es, sí es un señuelo, pero no es, te digo, como un partido de fútbol. Sí. Ellos lo pusieron como un señuelo, pero para nosotros es un escaparate importantísimo de ver una serie de anomalías y de abusos de poder posibles dentro de lo que es nuestra cúpula de gobierno y lo que son nuestras instituciones, las que supuestamente protegen a los ciudadanos en su bienestar económico, en su bienestar físico y en su bienestar jurídico. Y yo también lo creo, Bote, porque es evidente. ¿Cuándo fueron presionados? Yo creo que las 2 veces, pero también supongamos que nada más una, con Calderón. Ya desde ahí se ve cuando no la liberaron, cuando estaba empecinado el otro para legitimar su guerra, y los ministros, a pesar de que tenían los mismos argumentos, de que uno de los ministros ya dio toda una argumentación muchísimo mejor que la que realmente una argumentación, no como el informe burocrático con el que se permitió que saliera esta mujer libre, y no lo hicieron. ¿Qué más evidencia de que no tenemos ninguna institución autónoma, ni la Suprema Corte ni el IFE? Claro, no, sí, por eso quería yo que lo recalcara, porque así como lo estaba planteando Ulises, así es lo que me dio a entender. Ya no lo dijo, no lo doy a entender, así es. Bueno, pues es muy lamentable, porque fíjate que precisamente lo que evita el abuso de poder es la división de poderes, y el hecho de que aquí no existe, aquí hay un presidencialismo absoluto. Ajá, por eso te digo, el hecho de que no haya eso es lo que da lugar a todo lo demás, o sea, porque mira, debemos de partir de algo muy interesante que casi tampoco se plantea Marta, Ulises, José Manuel. El retomar el caso de Florence Cassés a menos de un año que se había tomado y resuelto, fíjate bien, por la Suprema Corte, como tú bien lo dijiste, Marta, por el ministro Arturo Saldívar, que fue el que hizo la ponencia, la hizo el año pasado, ¿sí? Fíjate, se toma el caso a menos de un año, porque eso fue después de enero del año pasado. Entonces, fíjense qué serio es esto, porque fíjense cuántos casos de cuántos mexicanos simplemente no son ni siquiera tomados en cuenta. Y en cambio el de esta ciudadana fue tomado en menos de un año, fue tomado por segunda vez por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjate, ese es el número 1. O sea, desde un principio, desde que se tomó este caso, se está cometiendo una injusticia a la nación. Algo que si la verdad este caso sirviera para que se hubiera tomado la argumentación de este ministro, se hubiera llevado a cabo bien, no importa ya que aunque sea y que fuera paradigmático para evitar todo tipo de violaciones al proceso, que beneficiara a todos, la verdad no importaría, pero ni siquiera se tomó un informe burocrático donde el ministro, que la ponencia del ministro dice que nada más es para el caso concreto casi, eso es lo más grave de todo. ¿Qué te importa? Bueno, ni modo, fue porque Florence Cassés es extranjera, porque su gobierno presionó, porque hay cosas políticas ahí de por medio, está bien, pero si por lo menos sirviera como fundamento para que lo que venga después o incluso con efecto retroactivo, porque es para beneficio de todos en este tipo de situaciones, para beneficio de las personas siempre es con efecto retroactivo, sería excelente, pero ni siquiera. No, pues es tan lamentable y tan triste, ya deja que sea injusto que sea tomado esto y no lo otro. Bueno, pues ni modo, ya, o sea, a veces pasa y no a veces, siempre pasa y ni modo, pero si quiere que sirviera para eso, pues estaría, yo creo que no importaría. No, pues inclusive también se comentó que ese caso, que que se resolvió de Florence Cassés, inclusive no iba a servir para el caso de otros presos. O sea, ya de antemano como diciendo, pues la exclusividad la tuvo la francesa, ¿no? O sea, desde allí también está atroz esto. A ver, ¿qué nos dice José Manuel? Porque ya se quedó muy callado y ya vamos a la recta final, adelante. Pues sí, es que mira, es muy interesante todo lo que están comentando ustedes, porque es la verdad. Yo creo que todo lo que ustedes están comentando realmente forma parte de,
Una de las cosas que a mí me parece muy interesante que comentaron ahorita es eso de que pues no existen los ahora sí que las instituciones autónomas, y es precisamente este caso de Florence Cassés con Monex, pues la prueba más clara. ¿Y sabes por qué no existen y obviamente no nada más hablamos de estos casos específicos, hablamos desde la imposición de Felipe Calderón hasta la imposición de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Y demás casos en los que vemos que realmente ahora sí que los órganos de impartición de justicia realmente están cooptados o casados con el presidente en turno, con el grupo en el poder en turno. Incluso yo creo que eso va más allá. Estamos hablando ahorita, por ejemplo, de una Cámara de Diputados y de una Cámara de Senadores que ya firmaron un pacto por México. Entonces, ya desde ese momento estamos viendo que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores ya no son organismos autónomos, ya no son instituciones autónomas. Entonces, eso no lo hay. ¿Por qué? Porque fíjate, para que hubiera instituciones verdaderamente autónomas, para que la Suprema Corte de Justicia fuera autónoma, el IFE fuera autónomo y demás instituciones realmente fueran representativas del pueblo, tendríamos que elaborar procesos electorales para elegir a las cabezas y a las personas que laboran en cada institución. Pero desde el momento que eliges un presidente, ese presidente propone a tal o cual funcionario y después viene todo el circo del aval del Senado, a final de cuentas están poniendo todos a su propia gente. Entonces, obviamente estamos hablando de toda una red de compromisos entre la clase política y una supuesta autonomía que es obviamente fingida. Es fingida. A nosotros, al pueblo, nos dicen que cada institución es autónoma, pero no lo es. ¿Por qué? Porque toda la clase política independiente y la misma administración pública, independientemente de en qué institución se encuentren, si tú te pones a ver, hay toda una red de personas que están conectadas, que ya no importa el partido político, incluso ya no importa qué partido político son personas que ya tienen largas amistades o distintos compromisos y que son los que se reparten esas prebendas y esos puestos institucionales, porque tenemos que ver una cosa bien importante, son puestos muy valorados. Hablo de que cualquier director en X institución puede ganar 50,000 pesos, ¿no? Y ya en cargos como diputados, senadores, pues están arriba de los cientos de miles. Entonces, obviamente, esos cargos obviamente se los reparten nada más entre los amigos. Y además, ¿qué garantía les ofrece precisamente este tipo de redes de amistades y de compadrazgos dentro de todas las instituciones supuestamente autónomas? Pues precisamente tú lo ves en casos como de Florence Cassés, en las que no hablamos probablemente no hablamos de una presión de Enrique Peña Nieto sobre la Suprema Corte de Justicia, sino podemos hablar del pago de algún compromiso, de más cosas, precisamente por la amistad que existe entre estas personas, y que con la mano en la cintura dicen, sí, pues es que se vaya Florence Cassés a Francia, que salga libre, sí, cómo no, nosotros la liberamos y ahí hacemos todo el show, inventamos al fin que somos los poseedores del derecho en México, ¿no? La Suprema Corte de Justicia. Y lo mismo pasa con el IFE. Igual, ¿no sabes qué? Pues que es mi cuate fulanito, sutanito del PRI. No, pues sabes qué, pues pones que faltan pruebas y que quién sabe qué, porque son nuestros cuates. O si no, peor aún, que hablemos de que los han comprado con mucho dinero, que también es posible, y que para que los puedan comprar con cantidades millonarias, pues también tiene que existir alguna amistad, algún tipo de confianza, ¿verdad? Porque no van a ofrecerle a un individuo que a lo mejor de veras es incorruptible y le van a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar tantos millones porque digas esto, oye, ¿no sabes qué? Y que, por ejemplo, denunciar y demás cosas. Entonces estamos hablando de todo un entramado entre clase política, instituciones supuestamente independientes, medios de comunicación que forman parte de este grupo, ¿sí? Los medios de comunicación, está clarísimo, ya Televisa y TV Azteca están con estos grupos de políticos. Entonces estamos hablando de todo un entramado enorme y bien coordinado, que obviamente ellos fingen las diferencias para que nosotros creamos que en efecto alguien trabaja en pro del pueblo, pero no es así. Es un grupo perfectamente organizado que trabaja en beneficio de sí mismo. O sea, todas estas personas trabajan en beneficio de ellos y de su grupo, del grupo al que pertenecen. En algún momento se hablaba de que era yunque y demás logias, y no sé, pudiera ser algo así. ¿Por qué? Porque se ve muy claro los compromisos que se pagan de una institución a otra, las órdenes que se dan de una institución a otra, incluso de empresas privadas como Televisa hacia el gobierno y del gobierno hacia Televisa, ¿no?
Entonces es una monstruosidad en la que únicamente la gente de bien, el pueblo honrado, el pueblo trabajador, es el que queda totalmente fuera de la jugada. Y está ahora sí que el pueblo está como un muñequito de peluche en garras de leones, ¿sí? Ese es el problema principal. Entonces todo lo demás que tú veas, toda la porquería y demás mugre que se está viendo, se deriva de esa situación, de que la ciudadanía ha perdido realmente el control de sus instituciones. No hay instituciones que las representen. El pueblo cometió un error de delegar todas las funciones administrativas, ¿sí? Y ahora se está pagando ese precio. ¿Por qué? Porque los que se aventaron a asumir esas responsabilidades que el pueblo omitió en algún momento, esas personas lo hicieron buscando su beneficio personal y el de sus compadres. Vaya. Y ahí está el gran problema. No, exactamente. Allí es donde está el gran problema. Por eso mismo todo dista mucho de ser un gobierno del pueblo para el pueblo. No hay democracia, no hay justicia, no hay, digámoslo así, la división de poderes en realidad es una simulación. Todo es puro cuatismo, nada más nosotros, nada más lo que los negocios manden y se acabó. El pueblo es el que menos tiene lugar, el pueblo es el que menos importa, ¿no? Exacto. Pues así es esto. Bueno, pues miren, vamos a ir despidiendo el programa nada más de volada. Si me equivoco o alguien tiene algún posicionamiento, me lo puede indicar inmediatamente. Lo que podemos concluir aquí es que se hizo un boom mediático de un caso que, al igual del caso Monex, debió de haber tenido la misma importancia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va involucrado cuatismo, injusticia, imposición, va involucrado pues todo menos el pueblo. Eso es lo que, por ejemplo, yo concluyo. La división de poderes en los hechos, que es lo que importa, se ve que solamente es simulación. En realidad, pues por un lado se ofrecen y de una u otra manera lo ofrecido se termina llevando a cabo de una u otra manera bajo ese datole con el dedo de división de poderes. Es básicamente la otra conclusión. Y una más, que creo que es la más importante, que la ciudadanía debe de tener bien en claro, no perder de vista situaciones tan importantes, por ejemplo como el caso Monex, así sea un caso también tan importante o incluso más que el caso Monex, pero no perder de vista casos como ese. ¿Por qué? Porque es muy importante tenerlo en la mente para poder, cuando alguien envía el poder mediático, por ejemplo, a la voz distinta, a la voz que difiere al proyecto de transformación, que en un momento dado le quieren llamar que, no, mira, está algo loco, mira, no sabe perder, por eso se queja. No, pero fíjate que cuando se quejó le dieron la razón. De una u otra manera, que terminaron exonerando las triquiñuelas, eso es otro boleto, pero tan solo al reconocer que las hubo, es darle la razón. Entonces él tenía la razón, y no como ciertos merolicos lo plantearon. Yo creo que eso también no debe de perderse de vista. Creo que es el camino, que los ciudadanos hagamos esa tarea. Yo por eso sostengo, hay mucho por hacer por parte de los ciudadanos, porque si bien es cierto lo que aquí estoy de acuerdo en todo lo que me plantearon nuestros analistas, aquí no debemos de perder de vista que las cosas no solamente tienen la culpa quien las hace, sino quien permite que las haga. Y el pueblo mexicano permite mucho que las cosas se sigan dando, por apatía, por esa idea de, pues es que eso siempre hacen los políticos, pues hay que hacer algo para que ya dejen de llegarle millones de votos a los políticos que siempre hacen esas cosas, y no conformarse con la idea de que, pues como siempre lo hacen, pues ya no te extrañe, pues tú ya no hagas nada. No, señores, los ciudadanos tenemos que buscar que este país se transforme. ¿Por qué? Porque de una u otra manera lo que ahorita se vive va a ser peor si se sigue manteniendo la apatía, si se sigue manteniendo la ignorancia, si se sigue manteniendo la intención de los mexicanos de no aprender. Porque si hay algo peor que la ignorancia, es el deseo de no aprender. Eso es lo que yo concluyo, y bueno, pues ya vamos a despedir el programa. Tu despedida, mi buen José Manuel. Bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que se expuso aquí con ustedes y mis compañeros, y bueno, pues no me queda más que agradecerle a nuestra querida audiencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y bueno, lo estamos esperando aquí para la próxima semana. Perfecto. Marta. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, y gracias a ustedes por compartir esta mesa virtual. Hasta la próxima.
No, al contrario, gracias a ti, Marta. Venías, como dicen por ahí, bien filosa, con unos argumentos que vaya, pues que prácticamente, pues ahora sí que si no fuera porque nosotros de una u otra manera buscamos informarnos y romper el cerco informativo, nos hubiéramos quedado con la boca bien abierta. Impresionante, y te agradezco mucho. Ulises. Muchas gracias al público y nos vemos la siguiente semana. Bueno, pues yo también, su servidor del bote, gracias, les agradezco mucho su atención, preferencia y el haber estado con nosotros. Al rato les tengo la repetición en MP3 para que compartan este programa. Mientras tanto, recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Así de simple. Recuerda, aprende y enseña a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación, que no se les olvide. Bueno, yo mañana los espero 8 de la noche en vivo. Mientras tanto, que tengan buenas noches de lunes, que tengan un buen día martes. Yo los espero a las 8 en Noticias con el Bote de manera normal. Un abrazo a todos, pásenla chévere y nos estamos viendo. Tiraderodelbote.com